Hola, mi nombre es Jimena Torres y lo que voy a contarles, créanme, ni yo misma lo puedo creer todavía. Tiene 6 meses que no visitaba a mi mamá. 6 meses. Ya sé lo que están pensando. Qué mala hija, ¿verdad? Pero mi vida ha sido un caos total. El trabajo, los niños, el divorcio, en fin, esas excusas que nos decimos a nosotros mismos para no enfrentar la culpa. Mi mamá, doña Aurora, tiene 74 años y vive en un asilo de ancianos aquí en Managua. Tiene Alzheimer. Cada día se acuerda menos de mí y tal vez por eso me dolía tanto ir a verla. Cada visita era como perderla un poquito más. Pero ese martes algo me dijo que tenía que ir. No sé, tal vez remordimiento, tal vez intuición. Compré sus galletas favoritas de chocolate, las que siempre comíamos juntas cuando yo era niña, y manejé hasta el asilo Hogar Santa Rita. Cuando entré a su habitación, ella estaba sentada en su sillón azul, mirando por la ventana. Me le acerqué despacio. Mamá, soy yo, Jimena. Ella volteó a verme, y lo que vi en sus ojos me heló la sangre. No era la confusión de siempre, era sorpresa, como si estuviera viendo un fantasma. ¿Quién eres tú?, me preguntó con voz temblorosa. Mamá, soy Jimena, tu hija, le dije, tratando de sonreír aunque sentía un nudo en la garganta. Pero ella negó con la cabeza, firme. No, no, no. Mi hija Jimena estuvo aquí ayer. Pasamos toda la tarde juntas. Me trajo flores. ¿Quién eres tú en realidad? Se me cortó la respiración. Ayer, yo no había estado ahí en 6 meses. Mamá, debe ser la confusión. El Alzheimer a veces. Yo no estoy loca, gritó y se paró del sillón. Mi hija vino ayer. Me contó de sus hijos. Me mostró fotos en su celular. Usaba ese perfume que tanto me gusta, el de vainilla. Ese detalle me paralizó. Yo siempre usaba perfume de vainilla cuando la visitaba. Era nuestro detalle especial. Salí de la habitación casi corriendo. Busqué a la enfermera de turno, una señora amable llamada Yolanda. Disculpe, ¿mi mamá tuvo visitas ayer? Yolanda revisó su cuaderno de registros. Sí, mira, aquí está. Jimena Torres, hija. Entrada 3:15 de la tarde, salida 5:40 de la tarde. Pero, ¿puede mostrarme la firma? Me enseñó el registro. Ahí estaba mi nombre, escrito con una letra muy parecida a la mía, pero no era mi firma. ¿Tienen cámaras de seguridad?, pregunté, sintiendo cómo me temblaban las manos. Sí, claro, pero tendría que pedir permiso a la directora. No esperé respuesta. Fui directamente a la oficina de la directora, doctora Ramírez. Le explicó la situación. Ella me miró con escepticismo, pero accedió a revisar las cámaras conmigo. Nos sentamos frente al monitor. Ella adelantó el video hasta las 3:15 de la tarde del día anterior, y ahí estaba. Una mujer entrando al asilo, cabello largo y castaño como el mío, jeans azules y blusa blanca, el tipo de ropa que yo siempre uso, lentes de sol, aunque estaba nublado ese día. La mujer se registró en recepción, caminó por el pasillo y entró a la habitación de mi mamá. Dios mío, susurré. ¿La conoces?, preguntó la doctora. Soy yo. O sea, se parece exactamente a mí. Camina como yo. Se viste como yo. La doctora amplió la imagen, pero la calidad no era suficiente para ver el rostro con claridad. Los lentes de sol lo cubrían perfectamente. Seguimos viendo. La mujer pasó 2 horas con mi mamá. En un momento, la cámara del pasillo la captó saliendo al baño. Ahí se quitó los lentes por un segundo para lavarse la cara. Y en ese segundo, la vi. Era mi rostro, mi cara, mis facciones. Me levanté de la silla tan rápido que casi me caigo. ¿Está bien, señora Torres?, preguntó la doctora, alarmada. Necesito, necesito saber quién es esa mujer. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué se hacía pasar por mí? ¿Qué quería de mi mamá? Salí del asilo con más preguntas que respuestas. Manejé a mi casa en piloto automático. Cuando llegué,
Me senté en la sala, temblando. Alguien me estaba suplantando, alguien que lucía exactamente como yo. Y lo peor de todo, mi mamá la había reconocido como su hija. Amigos, si están escuchando esta historia y quieren saber qué pasa después, por favor suscríbanse al canal. Esta historia apenas comienza y créanme, lo que viene los va a dejar sin palabras. Y no olviden escribir en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Nos encanta saber que están ahí, acompañándonos en esta locura. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando al techo, tratando de encontrarle sentido a todo. ¿Era una estafadora? ¿Quería quitarme la herencia de mi mamá? Pero mi mamá no tenía dinero. El asilo lo pagaba yo. Entonces, ¿qué quería? A la mañana siguiente tomé una decisión. Iba a averiguar quién era esa mujer. Y nada, absolutamente nada, me iba a detener. No pude dormir en toda la noche. A las 6 de la mañana ya estaba despierta, tomando café tras café, viendo las fotos en mi celular. Fotos mías, tratando de entender cómo alguien podía parecerse tanto a mí. Llamé a mi trabajo y dije que estaba enferma. No era mentira. Me sentía enferma del estómago, de los nervios, de todo. A las 9 en punto, volví al asilo. La doctora Ramírez me estaba esperando. Señora Torres, anoche no pude dormir pensando en su caso, me dijo. Revisé todas las grabaciones del mes pasado. Me senté frente a la computadora. Mi corazón latía como loco. Mire, esta mujer no vino solo ayer. Ha venido 4 veces en las últimas 3 semanas. 4 veces. 4 veces que esa desconocida visitó a mi mamá, haciéndose pasar por mí. La doctora reprodujo los videos uno por uno. Primera visita, hace 3 semanas. La mujer llega con flores, igual que yo solía hacer. Se sienta con mi mamá, le toma la mano. Hablan. Mi mamá sonríe. Esa sonrisa que ya no me daba a mí. Segunda visita. Hace 2 semanas. Llega con un álbum de fotos. Lo abren juntas. Mi mamá señala las imágenes. Ríe. Se abrazan. Tercera visita. Hace 10 días. Ahora trae comida. Una tupper con lo que parece ser arroz con pollo, el platillo favorito de mi mamá. Y la cuarta, esa fue ayer, con las flores amarillas que a mi mamá le encantan. ¿Nadie le pareció raro? Pregunté, sintiendo cómo se me quebraba la voz. ¿Nadie pensó en verificar su identidad? La doctora bajó la mirada, avergonzada. Señora Torres, ella se registró con su nombre, mostró una identificación y, bueno, su mamá la recibió con tanto amor que pensamos que usted había vuelto a visitarla. El personal se alegró por doña Aurora. ¿Puedo ver esa identificación? Desafortunadamente, solo verificamos el nombre. No hacemos copias a menos que sea la primera visita de un familiar. Respiré hondo. Tenía que mantener la calma. Doctora, necesito copias de todos estos videos y necesito que me avise inmediatamente si esa mujer vuelve a aparecer. Por supuesto, ya le di instrucciones al personal. Si viene, la detenemos y llamamos a la policía. Pero yo sabía que no iba a ser suficiente. Esa mujer era inteligente. Ahora que yo había descubierto su juego, probablemente no volvería. Fui a la habitación de mi mamá. Ella estaba dormida. Me senté a su lado y le tomé la mano. Su piel era tan delgada, tan frágil. Mamá, susurré. ¿Quién es ella? ¿Por qué te está visitando? Por supuesto, no me respondió. Solo seguía durmiendo, respirando suavemente. Busqué en su buró. Ahí estaban las flores amarillas de ayer, todavía frescas. Las tomé y las olí. Nada extraño, solo flores. Pero entonces vi algo en el basurero, un sobre blanco arrugado. Lo saqué y lo abrí. Adentro había una tarjeta. Con letra manuscrita decía: para la mejor mamá del mundo. Te quiero mucho. Tu hija, que nunca te olvida, Jimena. La letra no era mía. Pero el mensaje era exactamente lo que yo le hubiera escrito. Sentí que me faltaba el aire. Esta mujer no solo se parecía a mí, me estaba estudiando. Sabía cómo hablaba, cómo escribía, qué le gustaba a mi mamá.
Salí del asilo con el sobre en la mano. Subí a mi carro y me quedé ahí, sentada, tratando de procesar todo. ¿Quién hace algo así? ¿Quién se toma la molestia de suplantar a alguien solo para visitar afuera a una anciana con Alzheimer? A menos que... a menos que no fuera solo eso. A menos que hubiera algo más. Manejé directamente a la casa de mi papá, Héctor Torres, 76 años, jubilado. Él y mi mamá se habían divorciado hace 15 años, pero seguía siendo la única persona que podía ayudarme a entender esto. Toqué la puerta. Mi papá abrió, sorprendido de verme. Jimena, ¿qué haces aquí tan temprano? Papá, necesito hablar contigo, es urgente. Entramos a la sala. Le conté todo. Los videos, la mujer, las visitas. Mi papá se puso pálido. No puede ser, murmuró. ¿Qué? ¿Qué es lo que no puede ser? Él se levantó, caminó hacia la ventana, me dio la espalda. Papá, si sabes algo tienes que decírmelo. Hubo un silencio largo, demasiado largo. Finalmente, habló. Jimena, hay algo que nunca te dijimos. Tu mamá y yo decidimos que era mejor así, que nunca lo supieras. Se me erizó la piel. ¿Qué cosa, papá? Él volteó a verme. Tenía los ojos llorosos. Cuando naciste, no naciste sola. El mundo se detuvo. ¿Qué? Tuviste una hermana gemela. No podía respirar, no podía pensar. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Tu mamá tuvo gemelas, dos niñas idénticas, tú y ella. ¿Y dónde está? ¿Dónde está mi hermana? Mi papá se cubrió la cara con las manos. Nos dijeron que murió al nacer, que solo tú sobreviviste. Por eso nunca te lo dijimos. No queríamos que cargaras con esa tristeza. ¿Pero estás seguro de que murió? Él me miró y en sus ojos vi algo que me aterró. Duda. Eso fue lo que nos dijeron en el hospital, pero nunca vimos su cuerpo. Dijeron que era mejor así, que no nos hiciera más daño. Me paré de un salto. Papá, esa mujer que está visitando a mamá, ¿y si es ella? ¿Y si mi hermana gemela no murió? ¿Y si está viva? Mi papá negó con la cabeza, desesperado. No, no, eso es imposible. Han pasado 41 años, Jimena. 41 años. Pero tú mismo dijiste que nunca vieron su cuerpo. ¿Y si alguien se la llevó? ¿Y si la dieron en adopción? Pero, ¿por qué aparecería ahora? ¿Por qué de esta forma? No tenía respuesta. Solo tenía 1 millón de preguntas más. Y una certeza que me quemaba por dentro. Esa mujer que visitaba a mi mamá no era una estafadora cualquiera. Era mi hermana gemela. Mi otra mitad, la que supuestamente había muerto hace 41 años. Y ahora había vuelto. Salí de la casa de mi papá temblando. Subí a mi carro y me quedé ahí, agarrando el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Una hermana gemela. Toda mi vida fui hija única. O eso creí. ¿Cómo es posible que mis padres nunca me lo dijeran? ¿Cómo se guarda un secreto así durante 41 años? Saqué mi celular y busqué. Hospital donde nací, Managua, 1984. Mis manos temblaban tanto que casi no podía escribir. Hospital San Francisco. Ahí fue donde mi mamá me tuvo. Arranqué el carro y manejé como loca hacia allá. No sé cuántos saltos me pasé. No me importaba. Solo quería respuestas. Llegué al hospital y corrí hacia el área de archivos y registros médicos. Una señora mayor estaba detrás del mostrador. Buenos días, necesito información sobre un nacimiento. Del año 1984. La señora me miró por encima de sus lentes. ¿Es familiar directo? Sí, soy yo. Necesito mi certificado de nacimiento y toda la información del parto. ¿Tiene identificación? Le mostré mi cédula. Ella la revisó y asintió. Espere aquí. Los archivos del 84 están en el sótano. Me va a tomar unos minutos. Me senté en una silla de plástico verde. Cada segundo se sentía como una hora. 15 minutos después, la señora regresó con una carpeta amarillenta y polvorienta. Aquí está. Torres Méndez, Aurora. Parto del 15 de marzo de 1984.
Abrí la carpeta con manos temblorosas. Y ahí estaba. El reporte médico. Parto gemelar. 2 niñas. Peso primera bebé. 2,8 kilogramos. Peso segunda, bebé. 2,6 kilogramos. 2 bebés. Seguí leyendo. Primera bebé. Saludable, llanto fuerte, signos vitales normales, entregada a la madre. Y luego, segunda bebé, complicaciones respiratorias, trasladada a cuidados intensivos neonatales. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a explotar el pecho. ¿Hay más información? ¿Algún certificado de defunción de la segunda bebé? La señora revisó la carpeta. No hay nada más aquí. Si hubo una defunción, debería estar en el registro civil, no en los archivos médicos. ¿Y los médicos que atendieron el parto? ¿Están los nombres? Sí, aquí está. Doctor Fernando Solís, enfermera jefe, Marta Gutiérrez. ¿Todavía trabajan aquí? La señora frunció el ceño. El doctor Solís murió hace como 10 años. De la enfermera Marta no sé. Déjeme revisar. Tecleó en su computadora. Aquí está. Marta Gutiérrez. Se jubiló en 2005, pero tengo su última dirección registrada. Vive en el barrio Monseñor Lescano. ¿Me puede dar la dirección? Ella dudó. No debería, pero... Me miró a los ojos. Veo que usted necesita respuestas. Aquí está. Me anotó la dirección en un papel. Le di las gracias y salí corriendo. Barrio Monseñor Lescano estaba al otro lado de la ciudad. Manejé 40 minutos en tráfico horrible. Pero no me importaba. Finalmente llegué a la dirección. Una casa pequeña, pintada de amarillo pálido. Toqué la puerta. Una señora mayor abrió. Debía tener unos 70 y picos de años. Pelo completamente blanco, lentes gruesos. ¿Señora Marta Gutiérrez? Sí, soy yo. ¿Quién es usted? Mi nombre es Jimena Torres. Usted atendió mi nacimiento en 1984, en el Hospital San Francisco. Su expresión cambió. Palideció. Yo atendí muchos partos. No recuerdo... Por favor, señora Marta, necesito saber la verdad. Mi mamá es Aurora Méndez. Tuvieron gemelas. Una de ellas supuestamente murió, pero no hay certificado de defunción. No hay registro. Nada. La señora Marta cerró los ojos. Cuando los abrió, tenían lágrimas. Pasen tantos años y uno piensa que los secretos se quedan enterrados para siempre. ¿Qué secreto? Por favor, dígame. Ella me hizo pasar. Nos sentamos en su sala, vieja pero limpia. Esa noche del parto fue horrible, comenzó a decir. Su mamá tuvo complicaciones. Sangró mucho. Pensamos que no iba a sobrevivir. Le dieron transfusiones, medicamentos. Fue un caos. ¿Y las bebés? Usted nació primero, perfecta, saludable. Pero su hermanita, ella salió con el cordón enredado en el cuello. No respiraba bien. La llevamos a cuidados intensivos. ¿Y qué pasó después? Marta se limpió las lágrimas. Su papá estaba desesperado. Su mamá estaba inconsciente por la anestesia. Él no tenía dinero para pagar 2 bebés en cuidados intensivos. Apenas podía pagar el parto normal. Sentí un hueco en el estómago. Entonces vino esa mujer, continuó Marta. ¿Qué mujer? Una señora elegante, rica. Dijo que no podía tener hijos, que había estado esperando una oportunidad como esta. Le ofreció dinero a su papá, mucho dinero. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Mi papá vendió a mi hermana? No lo sé con certeza. Yo solo sé que esa noche, cuando salí de mi turno, solo había una bebé en la sala de maternidad. La otra había desaparecido del área de cuidados intensivos. ¿Y nadie dijo nada? El doctor Solís registró el parto como una sola bebé saludable. La otra, oficialmente nunca existió. Así funcionaban las cosas en ese entonces. Si la familia no tenía dinero y alguien más quería adoptar, se hacían arreglos. Me levanté, mareada. ¿Recuerda el nombre de esa mujer? Marta negó con la cabeza. Pasaron 41 años. Lo siento.
pero ¿está segura de que la bebé sobrevivió? Cuando yo la dejé en cuidados intensivos, estaba viva. Lloraba, tenía color. Sí, estaba débil, pero estaba viva. Salí de esa casa sintiendo que todo mi mundo se había derrumbado. Mi papá había vendido a mi hermana, o al menos la había dejado ir por dinero, y ahora, 41 años después, ella había vuelto. ¿Pero por qué de esta forma? ¿Por qué esconderse? ¿Por qué solo visitar a mi mamá y no buscarme a mí? Amigos, si están siguiendo esta historia, por favor no olviden suscribirse al canal, compartir esto con sus amigos y familiares, y escriban en los comentarios, ¿ustedes qué harían en mi lugar? ¿Buscarían a esa hermana o dejarían las cosas así? Sus comentarios nos ayudan muchísimo. Manejé de regreso a mi casa. Ya era casi de noche. Estaba exhausta, emocional, físicamente. Cuando llegué, me preparé un té y me senté en el sofá. Agarré mi laptop y busqué todo lo que pude sobre adopciones ilegales en Nicaragua en los años 80. Era más común de lo que pensaba. Cientos, tal vez miles de bebés fueron vendidos o dados ilegalmente a familias con dinero. Mi hermana sabía que había sido comprada, sabía quiénes eran sus padres biológicos, y si ella me odiaba por tener la vida que le quitaron, necesitaba encontrarla, necesitaba hablar con ella. ¿Pero cómo? Entonces se me ocurrió una idea. Si ella estaba visitando a mi mamá regularmente, eventualmente volvería, y cuando lo hiciera, yo estaría ahí esperándola. Volumen 1. Los registros del hospital. Astane Kayıtları. Salí de la casa de mi papá temblando, subí a mi carro y me quedé ahí, agarrando el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Una hermana gemela. Toda mi vida fui hija única. O eso creí. ¿Cómo es posible que mis padres nunca me lo dijeran? ¿Cómo se guarda un secreto así durante 41 años? Saqué mi celular y busqué. Hospital donde nací, Managua, 1984. Mis manos temblaban tanto que casi no podía escribir. Hospital San Francisco. Ahí fue donde mi mamá me tuvo. Arranqué el carro y manejé como loca hacia allá. No sé cuántos saltos me pasé. No me importaba. Solo quería respuestas. Llegué al hospital y corrí hacia el área de archivos y registros médicos. Una señora mayor estaba detrás del mostrador. Buenos días, necesito información sobre un nacimiento. Del año 1984. La señora me miró por encima de sus lentes. ¿Es familiar directo? Sí, soy yo. Necesito mi certificado de nacimiento y toda la información del parto. ¿Tiene identificación? Le mostré mi cédula. Ella la revisó y asintió. Espere aquí, los archivos del 84 están en el sótano. Me va a tomar unos minutos. Me senté en una silla de plástico verde. Cada segundo se sentía como una hora. 15 minutos después, la señora regresó con una carpeta amarillenta y polvorienta. Aquí está, Torres Méndez, Aurora. Parto del 15 de marzo de 1984. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Y ahí estaba, el reporte médico. Parto gemelar, 2 niñas. Peso primera bebé, 2,8 kilogramos. Peso segunda bebé, 2,6 kilogramos. 2 bebés. Seguí leyendo. Primera bebé, saludable, llanto fuerte, signos vitales normales, entregada a la madre. Y luego, segunda bebé, complicaciones respiratorias, trasladada a cuidados intensivos neonatales. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a explotar el pecho. ¿Hay más información? ¿Algún certificado de defunción de la segunda bebé? La señora revisó la carpeta. No hay nada más aquí. Si hubo una defunción, debería estar en el registro civil, no en los archivos médicos. ¿Y los médicos que atendieron el parto? ¿Están los nombres? Sí, aquí está. Doctor Fernando Solís, enfermera jefe, Marta Gutiérrez. ¿Todavía trabajan aquí? La señora frunció el ceño. El doctor Solís murió hace como 10 años. De la enfermera Marta no sé. Déjeme revisar. Tecleó en su computadora. Aquí está,
Marta Gutiérrez. Se jubiló en 2005, pero tengo su última dirección registrada. Vive en el barrio Monseñor Lescano. ¿Me puede dar la dirección? Ella dudó. No debería, pero... Me miró a los ojos. Veo que usted necesita respuestas. Aquí está. Me anotó la dirección en un papel. Le di las gracias y salí corriendo. Barrio Monseñor Lescano estaba al otro lado de la ciudad. Manejé 40 minutos en tráfico horrible, pero no me importaba. Finalmente llegué a la dirección. Una casa pequeña, pintada de amarillo pálido. Toqué la puerta. Una señora mayor abrió. Debía tener unos 70 y picos de años. Pelo completamente blanco, lentes gruesos. ¿Señora Marta Gutiérrez? Sí, soy yo. ¿Quién es usted? Mi nombre es Jimena Torres. Usted atendió mi nacimiento en 1984, en el Hospital San Francisco. Su expresión cambió. Palideció. Yo atendí muchos partos. No recuerdo. Por favor, señora Marta. Necesito saber la verdad. Mi mamá es Aurora Méndez. Tuvieron gemelas. Una de ellas supuestamente murió, pero no hay certificado de defunción. No hay registro. Nada. La señora Marta cerró los ojos. Cuando los abrió, tenían lágrimas. Pasen tantos años y uno piensa que los secretos se quedan enterrados para siempre. ¿Qué secreto? Por favor, dígame. Ella me hizo pasar. Nos sentamos en su sala, vieja pero limpia. Esa noche del parto fue horrible, comenzó a decir. Su mamá tuvo complicaciones, sangró mucho, pensamos que no iba a sobrevivir. Le dieron transfusiones, medicamentos, fue un caos. ¿Y las bebés? Usted nació primero, perfecta, saludable. Pero su hermanita, ella salió con el cordón enredado en el cuello. No respiraba bien. La llevamos a cuidados intensivos. ¿Y qué pasó después? Marta se limpió las lágrimas. Su papá estaba desesperado. Su mamá estaba inconsciente por la anestesia. Él no tenía dinero para pagar 2 bebés en cuidados intensivos. Apenas podía pagar el parto normal. Sentí un hueco en el estómago. Entonces vino esa mujer, continuó Marta. ¿Qué mujer? Una señora elegante, rica. Dijo que no podía tener hijos, que había estado esperando una oportunidad como esta. Le ofreció dinero a su papá, mucho dinero. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Mi papá vendió a mi hermana? No lo sé con certeza. Yo solo sé que esa noche, cuando salí de mi turno, solo había una bebé en la sala de maternidad. La otra había desaparecido del área de cuidados intensivos. ¿Y nadie dijo nada? El doctor Solís registró el parto como una sola bebé saludable. La otra, oficialmente, nunca existió. Así funcionaban las cosas en ese entonces. Si la familia no tenía dinero y alguien más quería adoptar, se hacían arreglos. Me levanté, mareada. ¿Recuerda el nombre de esa mujer? Marta negó con la cabeza. Pasaron 41 años. Lo siento. ¿Pero está segura de que la bebé sobrevivió? Cuando yo la dejé en cuidados intensivos, estaba viva, lloraba, tenía color. Sí, estaba débil, pero estaba viva. Salí de esa casa sintiendo que todo mi mundo se había derrumbado. Mi papá había vendido a mi hermana, o al menos la había dejado ir por dinero. Y ahora, 41 años después, ella había vuelto. Pero ¿por qué de esta forma? ¿Por qué esconderse? ¿Por qué solo visitar a mi mamá y no buscarme a mí? Amigos, si están siguiendo esta historia, por favor no olviden suscribirse al canal, compartir esto con sus amigos y familiares, y escriban en los comentarios. ¿Ustedes qué harían en mi lugar? ¿Buscarían a esa hermana o dejarían las cosas así? Sus comentarios nos ayudan muchísimo. Manejé de regreso a mi casa. Ya era casi de noche. Estaba exhausta, emocional, físicamente. Cuando llegué, me preparé un té y me senté en el sofá. Agarré mi laptop y busqué todo lo que pude sobre adopciones ilegales en Nicaragua en los años 80. Era más común de lo que pensaba. Cientos, tal vez miles de bebés fueron vendidos o dados ilegalmente a familias con dinero.
Mi hermana sabía que había sido comprada, sabía quiénes eran sus padres biológicos, y si ella me odiaba por tener la vida que le quitaron, necesitaba encontrarla, necesitaba hablar con ella. ¿Pero cómo? Entonces se me ocurrió una idea. Si ella estaba visitando a mi mamá regularmente, eventualmente volvería, y cuando lo hiciera, yo estaría ahí, esperándola. Pasé toda esa noche sin dormir, planeando. Si mi hermana gemela iba a volver al asilo, necesitaba estar preparada. Necesitaba asegurarme de que no se escapara. A la mañana siguiente, llamé a la doctora Ramírez. Doctora, necesito pedirle un favor. Quiero instalar una cámara privada en la habitación de mi mamá. Señora Torres, no sé si, por favor, es la única forma de saber cuándo viene esa mujer. La cámara solo grabará el interior de la habitación. Nadie más se verá afectado. Ella suspiró. Está bien, pero solo por 2 semanas. Si en ese tiempo no aparece, tiene que quitarla. Gracias, doctora, de verdad. Compré una cámara pequeña con conexión Wi-Fi. La instalé discretamente en un estante, detrás de unos libros, apuntando directamente a la puerta de entrada. Desde mi celular, podía ver en tiempo real todo lo que pasaba en esa habitación. También hablé con el personal del asilo. Les di mi número directo. Si ven a alguien que se parezca a mí pero no soy yo, llámenme inmediatamente. No la dejen entrar hasta que yo llegue. Los primeros 3 días no pasó nada. Mi mamá recibía visitas de otras personas, una prima, una vecina vieja, pero no ella. El cuarto día, mientras estaba en el trabajo, mi celular vibró. Notificación de movimiento en la cámara. Abrí la aplicación y la vi. Estaba ahí, en la habitación de mi mamá. No sé cómo entró sin que nadie me llamara. Tal vez sobornó a alguien. Tal vez esperó a que hubiera cambio de turno y se coló. Pero ahí estaba, de espaldas a la cámara, sentada junto a mi mamá, tomándole la mano. Agarré mis llaves y corrí al estacionamiento. Manejé más rápido de lo que debería. El asilo estaba a 20 minutos, pero lo hice en 12. Entré corriendo por la recepción. La recepcionista me gritó algo, pero no le hice caso. Corrí por el pasillo hasta la habitación de mi mamá. Abrí la puerta de golpe, y ahí estaba, de pie, junto a la ventana, dándome la espalda. Mi mamá estaba dormida en su cama. La mujer volteó lentamente, y cuando vi su cara, fue como mirarme en un espejo. Mismo cabello castaño largo, mismos ojos verdes, misma forma de la nariz, misma boca. Éramos idénticas. No dije nada. No podía. Las palabras se me atoraron en la garganta. Ella tampoco habló. Solo me miraba con una expresión que no pude descifrar. Miedo, tristeza, enojo. Finalmente, ella rompió el silencio. Hola, Jimena. Su voz era como mi voz. Mismo tono, mismo acento. ¿Quién eres? Logré preguntar. Ella sonrió tristemente. Creo que ya lo sabes. Dímelo. Necesito escucharlo. Respiró hondo. Mi nombre es Jimena Maldonado y soy tu hermana gemela. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. ¿Por qué? ¿Por qué apareciste así? ¿Por qué no me buscaste directamente? Ella bajó la mirada. Porque tenía miedo, miedo de que me rechazaras, miedo de que me odiaras. Yo necesitaba conocer a nuestra mamá primero. Necesitaba saber si ella se le quebró la voz, si ella me hubiera querido, si hubiera querido quedarse conmigo. Mi corazón se partió en dos. Ella no sabía, le dije. Mamá no sabía que te habían dado en adopción. Le dijeron que moriste al nacer. Jimena levantó la mirada sorprendida. ¿De verdad? Sí. ¿Y papá? Papá acaba de contarme todo hace unos días. Nos quedamos ahí, paradas, mirándonos, llorando. 2 hermanas que habían sido separadas al nacer, 2 mitades de un todo, 2 vidas que debieron vivirse juntas, pero que el destino y la avaricia humana habían dividido. ¿Podemos hablar?, preguntó ella con voz temblorosa. Sí, respondí. Tenemos 41 años de conversación pendiente.
Salimos de la habitación de mi mamá sin hacer ruido. Ella seguía dormida, ajena a que sus dos hijas finalmente se habían encontrado. Fuimos a la cafetería del asilo. Nos sentamos en una mesa del rincón, lejos de todos. Pedimos 2 cafés que ninguna de las dos tocó. Nos quedamos mirándonos por un largo rato. Era surreal, como ver mi reflejo, pero sabiendo que era otra persona, una persona con su propia vida, sus propios recuerdos, su propio dolor. No sé por dónde empezar, dijo ella finalmente. Empieza por el principio, le dije. ¿Quién te adoptó? ¿Cómo viviste? Ella respiró hondo. Me adoptó una familia de apellido Maldonado, Fernando y Estela Maldonado. Vivían en Masaya. Él era dueño de una fábrica de muebles. Tenían dinero. ¿Te trataron bien? Ella dudó. Me dieron todo materialmente. Educación privada, ropa cara, viajes. Pero amor nunca sentí que me dieran. Siempre había una distancia, como si yo fuera un proyecto, no una hija. ¿Sabías que eras adoptada? No hasta los 16 años. Un día escuché a mi mamá, a Estela, hablando por teléfono con alguien. Decía, a veces me arrepiento de haberla comprado. Es tan difícil querer a un hijo que no es tuyo. Se le quebró la voz al recordarlo. Esa noche confronté a mis padres. Al principio lo negaron, pero finalmente confesaron. Me dijeron que me habían adoptado legalmente, que mis padres biológicos no me querían, que me habían abandonado. Eso es mentira, le dije sintiendo rabia. Mamá estaba inconsciente. Papá, papá estaba desesperado. No tenía dinero. Lo sé ahora, pero durante años creí que nadie me había querido, que había sido un estorbo desde que nací. Lágrimas corrían por su rostro. Extendí mi mano sobre la mesa. Ella la tomó. Sus dedos eran idénticos a los míos. ¿Cuándo decidiste buscarnos?, pregunté. Hace 2 años. Cuando murió Fernando, mi padre adoptivo. Estela ya había muerto 5 años antes, de cáncer. Me quedé completamente sola, sin familia, sin nadie. Lo siento mucho. Revisando los papeles de Fernando, encontré documentos escondidos. Papeles del hospital, ahí estaba todo. El nombre de nuestra madre, Aurora Méndez, el del padre, Héctor Torres, y tu nombre, Jimena Torres. ¿Y por qué tardaste 2 años en venir? Ella miró hacia abajo. Porque tenía miedo. Investigué sobre ustedes. Te busqué en redes sociales. Vi tus fotos, tu vida. Tenías una familia, un esposo, hijos, una vida completa. Y yo no quería arruinártela. No quería aparecer como un fantasma del pasado. Pero finalmente decidiste venir. Sí, hace 3 meses me hice una prueba de ADN en una de esas páginas de internet, por curiosidad, y ahí apareció una coincidencia. Un familiar directo, Aurora Méndez. ¿Mamá se hizo una prueba de ADN? No ella. Fue parte de un estudio médico del asilo. Todos los pacientes con Alzheimer del programa de investigación tienen su ADN registrado. ¿Y entonces decidiste visitarla? Asintió. Necesitaba conocerla, ver si ella se parecía a mí, si yo tenía sus gestos, su forma de hablar. Necesitaba sentir que venía de alguien, que no era solo una niña comprada sin pasado. Pero, ¿por qué no me buscaste a mí primero? Ella me miró a los ojos. Porque tenía miedo de que me rechazaras. Mamá tiene Alzheimer, ella no puede juzgarme, no puede echarme, pero tú sí podías, y no sé si hubiera soportado que mi única hermana me dijera que no me quería en su vida. Se me salieron las lágrimas. Nunca te hubiera rechazado, nunca. No podía saberlo. Por eso vine escondida. Solo quería conocer a mamá, pasar tiempo con ella, sentir por primera vez en mi vida que tenía una madre de verdad. ¿Y cómo conseguiste entrar al asilo haciéndote pasar por mí? Ella sacó de su bolsa una identificación. Mandé a hacer esta credencial falsa, con tu nombre. Es fácil conseguir ese tipo de cosas si pagas lo suficiente. Y como somos idénticas, nadie cuestionó nada. Miré la identificación. Era perfecta. Mi nombre, pero su foto. ¿Qué te decía mamá cuando la visitabas?
Una sonrisa triste apareció en su rostro. A veces me confundía con diferentes personas. A veces me llamaba Jimena. Otras veces me decía, mi niña. Una vez me llamó por el nombre de su hermana fallecida, Esperanza. El Alzheimer es cruel, pero en los momentos buenos, cuando estaba lúcida, me tomaba la mano, me decía que me quería, que era una buena hija, y yo solo quería escuchar esas palabras, aunque no supiera realmente quién era yo. Nos quedamos en silencio, dos hermanas, dos vidas paralelas. Una había crecido con padres, con amor, con una identidad. La otra había crecido con dinero, pero sin raíces, sin saber de dónde venía. Jimena Maldonado. Dije su nombre completo por primera vez. ¿Qué haces? ¿En qué trabajas? Soy contadora. Trabajo en una empresa de exportaciones aquí en Managua. Me mudé hace 6 meses desde Masaya. Quería estar cerca de mamá. ¿Tienes familia? ¿Esposo? ¿Hijos? Negó con la cabeza. Nunca me casé. Nunca tuve hijos. Creo que siempre sentí que algo me faltaba, que no estaba completa. Ahora sé que era. Ustedes, mi familia real. Le apreté la mano. Ya no estás sola. Me tienes a mí. Tienes a mamá. Y aunque papá cometió un error horrible, él también es tu familia. Ella se limpió las lágrimas. ¿Crees que él quiera conocerme? Tendrá que hacerlo, porque vamos a ir juntas a verlo. Ahora mismo. ¿Ahora? Sí. Ya perdimos 41 años. No voy a perder ni un día más. Nos levantamos de la mesa. Antes de salir, ella me abrazó. Y yo la abracé también. Era extraño abrazar a alguien que era físicamente idéntica a ti. Pero al mismo tiempo, se sintió como encontrar una parte de mí que no sabía que me faltaba. Manejé mi carro. Ella iba de copiloto. Por el camino le conté sobre mi vida, mi divorcio, mis 2 hijos, mi trabajo como administradora en una escuela. Ella me contó sobre su soledad, sobre cómo siempre se sintió diferente, como si no perteneciera a ningún lugar. 40 minutos después, llegamos a la casa de mi papá. Toqué la puerta. Papá abrió. Cuando nos vio a las dos, juntas, lado a lado, se puso blanco como papel. Dios mío, susurró. Papá, le dije, te presento a Jimena Maldonado, tu otra hija, la que vendiste hace 41 años. Él comenzó a temblar. Se llevó las manos a la cara y empezó a llorar. Lo siento tanto, repetía entre sollozos. Jimena se acercó a él. Por un momento pensé que lo iba a golpear, pero en lugar de eso, también comenzó a llorar. Solo quiero saber por qué, dijo ella. ¿Por qué me dejaste ir? Y mi papá, con la voz rota, finalmente nos contó toda la verdad. Entramos a la casa. Papá casi no podía caminar. Se dejó caer en el sofá de la sala, con la cabeza entre las manos. Jimena y yo nos sentamos frente a él. 2 hijas mirando al hombre que nos había dado la vida, pero que había separado nuestros destinos. Cuéntanos todo, papá, le dije, y no te guardes nada. Él levantó la cara, sus ojos estaban rojos, hinchados. Esa maldita noche del 15 de marzo de 1984, fue la peor noche de mi vida. Respiró tembloroso. Tu mamá había tenido un embarazo difícil. Los doctores nos advirtieron que podían ser gemelas, pero no estábamos seguros. Yo trabajaba en construcción, ganaba poco, apenas teníamos para comer. ¿Y qué pasó cuando nacimos? Aurora empezó con el trabajo de parto en la tarde. La llevé al Hospital San Francisco. Era el único que podíamos pagar, o más bien, el único que aceptaba pagos a plazos. Se limpió las lágrimas. Ustedes nacieron con 15 minutos de diferencia. Tú primero, Jimena Torres. Llorabas fuerte, estabas perfecta. Pero tu hermana miró a Jimena Maldonado. Tú saliste morada. No respirabas bien. El cordón umbilical estaba enrollado en tu cuello. Jimena se llevó la mano al cuello inconscientemente. Los doctores te llevaron corriendo a cuidados intensivos. Me dijeron que necesitabas oxígeno, medicamentos, monitoreo constante. Y tu mamá,
Aurora empezó a sangrar. Mucho, demasiado. ¿Qué hicieron? Le pusieron transfusiones de sangre. La operaron de emergencia. Yo estaba desesperado. Pensé que iba a perder a mi esposa. No sabía si mis hijas iban a sobrevivir. Era una pesadilla. Hizo una pausa larga. Entonces apareció él. ¿Quién? Preguntamos Jimena y yo al mismo tiempo. Un hombre. Se llamaba Fernando Maldonado. Me lo encontré en la sala de espera, fumando un cigarrillo. Yo estaba llorando, desesperado. Él se acercó y me preguntó qué pasaba. Jimena se puso tensa al escuchar el nombre de su padre adoptivo. Le conté todo, que tenía 2 bebés, que una estaba grave, que mi esposa estaba muriendo, que no tenía dinero para pagar nada de esto. El hospital ya estaba presionando por el pago. ¿Y qué te dijo él? Me dijo que su esposa no podía tener hijos, que llevaban años intentándolo, que habían gastado una fortuna en tratamientos, pero nada funcionaba, y que si yo estaba dispuesto, él podía ayudarme. ¿Te ofreció dinero?, dije, sintiendo náuseas. Papá asintió, avergonzado. Me ofreció 100,000 córdobas. En ese entonces era muchísimo dinero. Suficiente para pagar el hospital, para salvar a Aurora, para darle una vida digna a mi hija sobreviviente. ¿Y aceptaste así como así?, preguntó Jimena con voz dura. No, al principio lo mandé a la mierda. Le dije que cómo se atrevía a proponerme algo así. Pero él fue paciente. Me dijo, piénselo, usted tiene 2 bebés. Una está sana, la otra tal vez no sobreviva. Y si sobrevive, ¿cómo va a mantenerlas? ¿Cómo va a pagar las medicinas, los doctores, la comida? Cerró los ojos, como si el recuerdo fuera demasiado doloroso. Me dejó solo, pero esas palabras se quedaron en mi cabeza. Fui a ver a Aurora. Estaba inconsciente por la anestesia, con tubos por todos lados. Luego fui a la sala de neonatología. Vi a Jimena Torres en su cunita, durmiendo tranquila. Y después vi a ti, miró a Jimena Maldonado. Estabas en una incubadora, con un respirador, con cables y agujas. Los doctores me dijeron que necesitabas al menos 2 semanas en cuidados intensivos. Cada día costaba miles de córdobas. Y decidiste que no valía la pena, dijo Jimena con lágrimas rodando por sus mejillas. No, no fue así. Yo quería quedarte. Quería tener a mis 2 hijas. Pero el doctor me llevó aparte y me dijo la verdad. Aurora había perdido tanta sangre que necesitaba más transfusiones, más cirugía. Si no pagaba esa noche, la iban a dejar morir. Se puso de pie, caminando de un lado a otro. Tuve que elegir entre salvar a mi esposa y a una de mis hijas o arriesgarme a perderlas a las 3. Elegiste el dinero, le dije. Elegí la supervivencia, gritó. Fernando me dijo que te daría una buena vida, que tenía dinero, una casa grande, que irías a las mejores escuelas. Me juró que te amarían como a una hija. Y yo necesitaba creer eso. Necesitaba creer que estaba haciendo lo correcto. ¿Y mamá? ¿Cuándo le dijiste? Papá se dejó caer en el sofá de nuevo. Nunca le dije. Cuando Aurora despertó al día siguiente, le dijeron que había tenido gemelas, pero que una no sobrevivió. Ella lloró durante meses. Quería ver el cuerpo, quería un funeral. Yo le dije que el hospital ya se había encargado de todo, que era mejor no verla, que no torturarse con eso. Le mentiste durante 41 años, dije, sintiendo rabia y tristeza al mismo tiempo. Cada día de estos 41 años me odié a mí mismo. Cada cumpleaños tuyo, Jimena Torres, me preguntaba cómo estaría tu hermana, si sería feliz, si los Maldonado la trataban bien, si algún día me perdonaría. Se volteó hacia Jimena Maldonado. Sé que no tengo derecho a pedirte perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable. Te vendí como si fueras un objeto. Te quité la oportunidad de crecer con tu verdadera familia. Pero quiero que sepas algo. No pasó un solo día sin que pensara en ti. Jimena se limpió las lágrimas. ¿Guardaste el dinero? ¿Qué hiciste con él? Pagué el hospital, salvé a tu mamá.
Con lo que sobró, compré esta casa. Pequeña, sencilla, pero nuestra. Aquí creciste tú, Jimena Torres, en la casa que se pagó con el precio de tu hermana. Sentí que me ahogaba. Toda mi infancia en esta casa. Todas las navidades, los cumpleaños, las comidas familiares. Todo construido sobre una mentira, sobre un secreto terrible. Amigos, si siguen escuchando, los invito a que se suscriban al canal y compartan esta historia, porque lo que viene a continuación los va a dejar sin aliento. Escríbanos en los comentarios qué harían ustedes en nuestro lugar. Sus mensajes nos dan fuerza para seguir contando esta historia. ¿Volviste a ver a Fernando Maldonado?, preguntó Jimena. Una vez, 5 años después del parto. Me lo encontré por casualidad en el mercado oriental. Yo estaba con Aurora y contigo, Jimena Torres. Tú tenías 5 años. ¿Qué pasó? Él estaba con su esposa Estela. Y contigo, miró a Jimena Maldonado. Era una niña hermosa, vestida como una princesa. Estela te tenía de la mano. Fernando me vio y se puso pálido, pero no dijo nada. Solo se llevó a su familia y se fueron. ¿Y esa fue la última vez? Sí, nunca más lo volví a ver, hasta que leí en el periódico hace 2 años que había fallecido. Por un momento pensé en ir al funeral, para verte, para saber si había sido feliz. Pero no me atreví. Nos quedamos en silencio los tres. Finalmente, Jimena Maldonado habló. Durante toda mi vida pensé que no me quisiste, que fui un error, que fui una carga. Los Maldonado me hicieron sentir así. Pero ahora sé que las cosas fueron más complicadas, que tomaste una decisión imposible en una noche horrible. No te estoy pidiendo que me perdones. No te voy a perdonar, lo interrumpió. Al menos no ahora, pero quiero intentar entender. Quiero conocerte. Quiero saber quién es mi verdadero padre. Papá rompió a llorar como un niño. Jimena se levantó y se acercó a él. Se arrodilló frente a él y le tomó las manos. Pero necesito tiempo, ¿entiendes? 41 años perdidos no se recuperan en un día. Él asintió, incapaz de hablar. Yo me acerqué también, las tres, frente al hombre que nos unía y nos había separado. Vamos a reconstruir esta familia, dije. No sé cómo, pero lo vamos a hacer. Todos juntos. Y en ese momento, algo cambió. El peso de 4 décadas de secretos comenzó a levantarse. Pero todavía nos faltaba saber algo. Algo que cambiaría todo nuevamente. Nos quedamos en la casa de papá hasta tarde. Hablamos durante horas. Jimena Maldonado nos contó detalles de su infancia. Yo compartí recuerdos de la nuestra. Papá lloraba cada vez que escuchaba algo que se había perdido de la vida de su otra hija. Ya era casi medianoche cuando Jimena dijo: «Debería irme. Mañana tengo que trabajar temprano». «¿Dónde vives?», le pregunté. «En un apartamento pequeño en el barrio Marta Quesada, cerca del centro. ¿Te acompaño?». «No es necesario». «Sí lo es. Somos hermanas y tenemos 41 años de acompañarnos que recuperar». Ella sonrió, esa sonrisa que era idéntica a la mía. Nos despedimos de papá. Él nos abrazó a las dos al mismo tiempo, como si tuviera miedo de que desapareciéramos si nos soltaba. Manejé siguiendo las indicaciones de Jimena. El tráfico nocturno de Managua era escaso. Llegamos a su edificio en 20 minutos. «¿Quieres subir?», me preguntó. «Puedo hacerte un café o un té. No tengo mucho, pero me encantaría». Subimos al tercer piso. Su apartamento era pequeño, pero acogedor. Todo muy limpio, ordenado, minimalista. «Vivo sola desde hace 6 meses», explicó mientras ponía a hervir agua. «Antes vivía en Masaya, en la casa de los Maldonado, pero después de que murió Fernando, ya no soportaba estar ahí. Demasiados recuerdos amargos». Me senté en su sofá, miré las paredes. Había pocas fotos. Una de ella en su graduación universitaria, otra en la playa. Ninguna foto familiar. «Nunca te sentiste parte de esa familia, ¿verdad?». Ella trajo 2 tazas de té y se sentó a mi lado. «No, siempre fui la adoptada». Estela nunca me lo dijo directamente, pero lo sentía. La forma en que me miraba,
como si estuviera evaluándome constantemente. ¿Valdría la pena el dinero que pagaron por mí? Eso es horrible. Fernando era un poco mejor. A veces me abrazaba, me decía que estaba orgulloso de mí, pero había distancia, siempre. Tomamos nuestro té en silencio por un momento. ¿Sabes, Daoy?, dijo ella. Tuve una amiga, una vez. Se llamaba Valentina. ¿Una amiga de la infancia? No, la conocí hace 10 años. Fue la única persona que me hizo sentir que pertenecía a algún lugar. Su voz cambió. Se puso triste, nostálgica. Éramos muy cercanas, mejores amigas, o al menos eso pensé. ¿Qué pasó con ella? Jimena bajó la mirada. Murió hace 3 años. Suicidio. Se ahorcó en su apartamento. Dios mío, lo siento mucho. Fue muy extraño, porque el día anterior habíamos estado juntas. Estaba feliz. Acababa de conseguir un ascenso en su trabajo. Hablamos de hacer un viaje a la playa. Y al día siguiente, la encontraron muerta. ¿No había señales de depresión? Ninguna. Por eso la policía investigó al principio. Pensaron que tal vez fue asesinato disfrazado de suicidio. Pero no encontraron nada sospechoso. Cerraron el caso. ¿Pero tú no estás convencida? Ella me miró a los ojos. Valentina sabía algo sobre mí, algo que nadie más sabía. Se me erizó la piel. ¿Qué cosa? Poco antes de morir, me ayudó a investigar sobre mi adopción. Ella trabajaba en el registro civil. Tenía acceso a archivos antiguos. Me consiguió copias de documentos que los Maldonado me habían ocultado. ¿Qué documentos? Jimena se levantó y fue a su habitación. Regresó con una caja de zapatos llena de papeles. Esto, mira, sacó varios documentos amarillentos. Yo los revisé uno por uno. Certificados de nacimiento, papeles de adopción. Pero algo estaba mal. Muy mal. Espera, dije. Aquí dice que tu adopción fue procesada por una agencia de bienestar infantil Santa Teresa. Sí. ¿Y? Jimena, esa agencia nunca existió. O sea, existió, pero era una fachada. Fue cerrada en 1995 por tráfico de bebés. Salió en todos los periódicos. Ella palideció. ¿Qué? Mi mamá, nuestra mamá, cuando yo tenía 11 años, había un escándalo en las noticias. Una red de tráfico de bebés que operó durante los años 80 en Nicaragua. La agencia Santa Teresa era el centro de operaciones. Compraban bebés a familias pobres y los vendían a familias ricas. Algunos dentro del país, otros los enviaban a Estados Unidos y Europa. Jimena se quedó congelada. Entonces no fui solo adoptada, fui traficada, fui mercancía. Y Valentina lo descubrió. Sí. Ella encontró los nombres de todos los involucrados, doctores, enfermeras, abogados, funcionarios del gobierno. Era una red enorme. ¿Qué hizo con esa información? Me dijo que iba a hacer copias, que iba a guardarlas en un lugar seguro, que si algo le pasaba, yo debía denunciar a toda esa gente. Aunque hubieran pasado tantos años, merecían pagar. Y 2 días después, apareció muerta. Jimena asintió. Ahora entiendo que no fue suicidio. La mataron, para silenciarla, para proteger a la red. ¿Conservaste las copias que te dio? Algunas. Pero Valentina dijo que las copias completas, con todos los nombres, las había escondido. Me dijo que si algo le pasaba, buscaría un lugar donde solo yo pudiera encontrarlas. ¿Y dónde están? No lo sé. Después de su muerte, busqué por todas partes. Su apartamento, su oficina, su carro, nada. Es como si hubieran desaparecido. Me levanté, comenzando a caminar de un lado a otro. Jimena, esto es mucho más grande de lo que pensábamos. No se trata solo de nuestra familia. Se trata de cientos, tal vez miles de familias. Lo sé. Por eso tengo miedo. Si alguien mató a Valentina por esos documentos, ¿qué me harán a mí si saben que estoy buscando la verdad? ¿Por eso te escondiste? ¿Por eso visitabas a mamá en secreto, sin dar tu nombre real? Sí. No sabía si Héctor estaba involucrado más profundamente.
No sabía si alguien de la familia Torres era parte de la red. Necesitaba ser cuidadosa. Mi papá solo fue una víctima desesperada que aceptó un trato horrible, pero esa gente arruinó vidas por dinero. Jimena sacó más papeles de la caja. Mira estos nombres, estos eran parte de la red, según lo que Valentina encontró. Leí la lista. Había doctores, enfermeras, abogados. Algunos nombres me sonaban vagamente. Uno en particular me llamó la atención. Marta Gutiérrez, la enfermera que atendió nuestro nacimiento. Sí, ella fue una de las principales facilitadoras. Identificaba a las familias vulnerables en el hospital, bebés de familias pobres, partos complicados, situaciones donde podía convencer a los padres de dejar ir a sus hijos. Hablé con ella hace unos días. Me dijo que no recordaba los detalles. Claro que recuerda, solo está protegiendo su secreto. Tenemos que hacer algo, Jimena. No podemos dejar que esta gente siga libre. ¿Pero cómo? No tengo las pruebas completas. Y aunque las tuviera, esto pasó hace 40 años. Muchos de los involucrados probablemente ya murieron. Pero no todos. Y las familias afectadas merecen saber la verdad. Ella me miró con esperanza mezclada con miedo. ¿Me ayudarías? ¿Me ayudarías a encontrar los documentos de Valentina y a exponer a toda esta red? Por supuesto, somos hermanas y vamos a hacer justicia por nosotras, por Valentina, por todos los niños que fueron traficados. Nos abrazamos. En ese abrazo sentí algo que nunca había sentido antes, una conexión profunda, un propósito compartido. Pero entonces mi celular sonó. Era el asilo. Señora Torres, soy la enfermera Yolanda. Necesita venir inmediatamente. Su mamá, doña Aurora, está teniendo una crisis. ¿Qué pasó? Está gritando. Dice que recuerda algo. Algo sobre sus bebés, sobre la noche del parto. Está muy alterada. No podemos calmarla. Voy para allá, ya mismo. Colgué y miré a Jimena. Es mamá, tenemos que ir. Bajamos corriendo al carro. Manejé lo más rápido que pude. El asilo estaba a 15 minutos. Cuando llegamos, escuchamos los gritos de mi mamá desde el pasillo. Mis bebés, tengo 2 bebés. ¿Dónde está mi otra bebé? Entramos a su habitación. Mamá estaba de pie, empujando a las enfermeras que intentaban calmarla. Su rostro estaba rojo, sus ojos llenos de pánico. ¡Mamá!, grité. Ella volteó a verme. Luego vio a Jimena detrás de mí y se quedó completamente quieta. Nos miró a las dos. Una, otra, otra. ¿2?, susurró. 2 Jimenas, mis 2 bebés. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No fue un sueño, no fue el Alzheimer. Yo tenía 2 bebés, 2 niñas hermosas. Jimena y yo nos acercamos, una a cada lado de ella. Sí, mamá, le dije. Tienes 2 hijas, siempre las tuviste. ¿Me las quitaron?, preguntó con voz rota. ¿Alguien me quitó a una de mis bebés? Sí, mamá, pero ahora estamos juntas, las 2, para siempre. Mamá nos abrazó a las 2 con una fuerza que no pensé que tuviera. Lloró y lloró. 41 años de duelo, de confusión, de sentir que algo le faltaba, finalmente tenían sentido. Mis niñas, mis 2 niñas. Y en ese momento, en esa habitación de asilo, nuestra familia finalmente estaba completa. Pero la paz no duraría mucho, porque al día siguiente todo cambiaría de nuevo. Esa noche nos quedamos las 3 en la habitación de mamá. Las enfermeras trajeron una silla extra. Jimena y yo nos turnamos para dormir mientras la otra cuidaba a mamá. Doña Aurora finalmente se durmió alrededor de las 3 de la mañana, exhausta de tanto llorar. Pero tenía una sonrisa en su rostro, una paz que no había visto en años. A las 7 de la mañana, la doctora Ramírez vino a hacer su ronda. Señoras Torres, nos dijo, lo de anoche fue extraordinario. Nunca había visto a un paciente con Alzheimer avanzado tener un momento de lucidez tan prolongado. ¿Qué significa?, pregunté. ¿Es posible que mamá esté mejorando?
La doctora negó con la cabeza tristemente. No, el Alzheimer no mejora. Lo más probable es que fue un último destello de claridad. A veces, cuando hay emociones muy fuertes, el cerebro logra conectarse brevemente, pero no durará. ¿Cuánto tiempo le queda?, preguntó Jimena con voz temblorosa. Es difícil decirlo, meses, tal vez un año, pero estos momentos de lucidez serán cada vez más raros. Aprovechen el tiempo que tienen. Después de que la doctora se fue, Jimena y yo salimos a desayunar a la cafetería del asilo. No es justo, dijo Jimena, moviendo su café sin tomarlo. Acabo de encontrarla y ya la estoy perdiendo. Lo sé, pero al menos la encontraste. Al menos mamá sabe ahora que tiene 2 hijas. Eso es algo. ¿Es suficiente? Tiene que serlo. Comimos en silencio. Después regresamos a la habitación. Mamá estaba despierta, mirando la televisión. Cuando nos vio, sonrió. Hola, mis niñas hermosas. Hola, mamá, dijimos las dos al mismo tiempo. Pasamos el día con ella. Le mostramos fotos. Le contamos historias. Mamá iba y venía entre momentos de claridad y confusión. A veces nos reconocía. Otras veces nos llamaba por nombres equivocados. Pero estábamos juntas. Y eso era lo importante. Al caer la tarde, Jimena dijo: Tengo que ir a trabajar mañana. No puedo faltar de nuevo. Ya he faltado demasiado. Está bien, yo también tengo que volver a mi vida. Pero nos vemos aquí mañana en la tarde, ¿sí? Sí, no voy a perderme ni un día más con ella. Nos despedimos de mamá. Salimos juntas del asilo. Era casi de noche. Te acompaño a tu carro, me dijo Jimena. Caminamos por el estacionamiento. Mi carro estaba al fondo, bajo un árbol. Mientras caminábamos, tuve una sensación extraña, como si alguien nos estuviera observando. Volteé. No vi a nadie. Solo otros carros, árboles, la calle. ¿Estás bien?, preguntó Jimena. Sí, solo siento como si alguien nos estuviera viendo. Ella también miró alrededor. Yo también lo siento. Desde hace unos días tengo esa sensación. ¿Crees que tenga que ver con lo de Valentina? ¿Con la investigación? No lo sé, pero mejor tengamos cuidado. Llegamos a mi carro. Nos despedimos con un abrazo. Mañana nos vemos, hermana, le dije. Hermana, repitió ella, sonriendo. Me gusta cómo suena eso. Subí a mi carro. Arranqué y manejé hacia mi casa. Por el espejo retrovisor, vi que Jimena también subió a su carro, un Toyota azul viejo pero bien cuidado. Manejé por las calles de Managua. El tráfico vespertino era denso. Me tomó casi una hora llegar a mi casa. Cuando estacioné frente a mi casa, revisé mi celular. Tenía varios mensajes de mis hijos preguntándome dónde estaba. Les respondí que pronto llegaría, pero antes de bajar del carro, noté algo. Un carro negro, un sedán, estacionado 3 casas más abajo, con los vidrios polarizados. No le di importancia. Bajé, entré a mi casa. Mis hijos, Andrés de 14 y Lucía de 11, me recibieron con abrazos. Mamá, ¿dónde estabas?, preguntó Lucía. Con la abuela, y con alguien muy especial que pronto les voy a presentar. ¿Quién? Es una sorpresa. Mañana se los cuento. Preparé la cena, comimos juntos, les ayudé con su tarea, los acosté. Finalmente, a las 11 de la noche, me fui a dormir. Pero no pude. Seguía pensando en todo, en mamá, en Jimena, en Valentina, en la red de tráfico. A la medianoche me levanté a tomar agua. Fui a la ventana de la sala y lo vi. El carro negro seguía ahí, en el mismo lugar, con las luces apagadas. Saqué mi celular y le tomé una foto. Luego le mandé un mensaje a Jimena. ¿Llegaste bien a tu casa? 3 puntos aparecieron. Estaba escribiendo. Sí, ¿por qué? ¿Notaste algo raro? ¿Alguien siguiéndote? Ahora que lo mencionas, sí. Un carro negro estuvo detrás de mí todo el camino, pero pensé que era paranoia mía. Yo también tengo un carro negro afuera de mi casa. Jimena, estamos siendo vigiladas. No respondió por varios segundos. Luego, ¿qué hacemos? No sé, pero mañana vamos a averiguarlo. Al día siguiente me desperté temprano.
Miré por la ventana. El carro negro ya no estaba. Llevé a mis hijos a la escuela y me fui a trabajar. Durante todo el día estuve nerviosa, mirando por las ventanas, revisando el estacionamiento. Nada. Pero la sensación de ser observada no desaparecía. A las 5 de la tarde salí del trabajo. Quedé de verme con Jimena en el asilo a las 6. Manejé por la ruta normal. Pero entonces, en el espejo retrovisor, lo vi de nuevo. El carro negro. 3 carros detrás de mí. Mi corazón comenzó a latir rápido. Cambié de carril. El carro negro también lo hizo. Aceleré. El carro aceleró. Giré en una calle que no era mi ruta. El carro giró también. No había duda. Me estaban siguiendo. Saqué mi celular y llamé a Jimena. Jimena, me están siguiendo un carro negro. ¿Qué? ¿Dónde estás? Cerca del mercado Güembes. Voy a tratar de perderlo. ¡No! No hagas eso. Ve directamente a una estación de policía. Tenía razón. Manejé hacia la estación de policía más cercana. El carro negro me siguió hasta que estuve a 2 cuadras. Entonces, de repente, giró y desapareció. Me estacioné frente a la policía temblando. Jimena se fue. Pero esto es serio. Alguien nos está vigilando. Voy para allá, espérame. 20 minutos después, Jimena llegó. Entramos juntas a la estación de policía. Le explicamos la situación a un oficial. Él nos escuchó con escepticismo. ¿Tienen el número de placa del vehículo? No, los vidrios estaban polarizados. No pude ver dentro. ¿Les hicieron alguna amenaza directa? No, solo nos siguieron. El oficial suspiró. Señoras, sin pruebas concretas no podemos hacer mucho. Les recomiendo que tengan cuidado, que varíen sus rutas, que no estén solas en lugares oscuros. Si vuelven a ver el carro, tomen fotos, anoten la placa y reporten inmediatamente. Salimos de la policía frustradas. No nos van a ayudar, dijo Jimena. Entonces, tenemos que protegernos nosotras mismas. ¿Cómo? No lo sé, pero algo tenemos que hacer. Esa noche, las dos nos quedamos en mi casa. No queríamos estar solas. Jimena durmió en el cuarto de huéspedes. A las 3 de la mañana, un ruido me despertó. Venía de afuera, como si alguien estuviera caminando en el jardín. Me levanté despacio, fui a la ventana, moví la cortina apenas 1 centímetro y lo vi. Una figura con capucha, parada en mi jardín, mirando hacia mi casa. Grité. Jimena corrió a mi habitación. ¿Qué pasó? Hay alguien afuera. Llamamos a la policía. Llegaron en 10 minutos. Para entonces, la figura había desaparecido. Revisaron el jardín, encontraron huellas de zapatos, pero nada más. Señora, ¿tiene cámaras de seguridad? Preguntó el oficial. No, deberían instalar. Y un sistema de alarma. Esto parece serio. Después de que se fueron, Jimena y yo no pudimos dormir. Esto tiene que ver con Valentina, dijo ella. Con la investigación. Alguien sabe que estamos buscando la verdad. Y nos están advirtiendo que paremos. ¿Qué hacemos? ¿Nos rendimos? La miré a los ojos. No. Encontramos esos documentos que escondió Valentina. Exponemos a toda esa red. Y terminamos con esto de una vez por todas. Aunque nos pongamos en peligro, Valentina murió por esto. No vamos a dejar que su muerte sea en vano. Jimena asintió. Está bien. Entonces mañana empezamos a buscar en serio. ¿Por dónde comenzamos? Por el apartamento de Valentina. Si escondió algo, tiene que estar ahí. Ya busqué ahí hace 3 años, pero no buscábamos lo mismo. Ahora sabemos qué estamos buscando. Al día siguiente, Jimena consiguió la llave del apartamento de Valentina. Había sido su amiga cercana. La casera le había dado una copia hace años y nunca se la devolvió. El apartamento estaba desocupado. Nadie había querido rentarlo después de lo que pasó ahí. Entramos. Había polvo por todas partes. Muebles cubiertos con sábanas. ¿Por dónde escondería algo que solo tú pudieras encontrar? Pregunté. Jimena caminó por el apartamento tocando paredes, abriendo cajones vacíos. Valentina y yo solíamos hacer acertijos. Era nuestro juego. Ella escondía cosas y yo tenía que encontrarlas. ¿Algún lugar especial? Sí, teníamos un lugar secreto.
cuando éramos compañeras de cuarto hace años. Fue directamente al baño, quitó el espejo del botiquín. Detrás había un hueco en la pared, y ahí estaba, una memoria USB, envuelta en plástico, con una nota pegada. Para Jimena, si estás leyendo esto, significa que tenías razón. Lo siento. Ve. Jimena tomó la memoria con manos temblorosas. La encontramos. Salimos del apartamento lo más rápido posible. Fuimos directamente a una biblioteca pública. Usamos una computadora ahí. Insertamos la memoria y lo que vimos nos dejó sin aliento. Cientos de archivos, nombres, fechas, transacciones bancarias, documentos escaneados, fotografías. Una red completa de tráfico de bebés que operó durante 20 años. ¿Y los nombres? Había jueces, doctores, políticos, gente importante, gente que todavía tenía poder. Dios mío, susurré, por esto mataron a Valentina. Y por esto nos están siguiendo a nosotras. Tenemos que hacer copias y llevar esto a los medios, a alguien que pueda protegernos y exponer todo esto. Hicimos 3 copias de la memoria USB. Una la guardó Jimena, una la guardé yo, y una la enviaríamos por correo a un periodista de investigación. Pero cuando salimos de la biblioteca, el carro negro estaba ahí, estacionado justo enfrente. Esta vez, la puerta se abrió, y un hombre bajó, alto, traje negro, lentes oscuros. Caminó directo hacia nosotras. El hombre se acercó a nosotras con pasos lentos, calculados. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Jimena me agarró del brazo. «Corre», susurró, pero yo estaba paralizada. El hombre estaba a solo 3 metros de distancia. «Señoras Torres», dijo con voz grave, «necesitamos hablar». «No tenemos nada que hablar con usted», dije, tratando de sonar valiente aunque estaba aterrada. «Oh, creo que sí, sobre cierta información que acaban de obtener. Información que no les pertenece». «No sabemos de qué habla», mintió Jimena. El hombre sonrió. Fue una sonrisa fría, sin humor. «Por favor, las hemos estado siguiendo durante días. Sabemos que entraron al apartamento de Valentina Herrera. Sabemos que encontraron algo. Y sabemos que están en esta biblioteca hace una hora usando las computadoras». Se quitó los lentes. Sus ojos eran grises, penetrantes. «Mi nombre es Mauricio Sandoval. Trabajo para personas muy importantes. Personas que prefieren que el pasado se quede en el pasado». «¿Usted mató a Valentina?», preguntó Jimena, con voz temblorosa pero firme. «Yo no maté a nadie», respondió tranquilamente, «pero conozco a la gente que lo hizo. Y créanme, no quieren que ustedes cometan el mismo error que ella». «¿Nos está amenazando?», dije, alzando la voz. Varias personas en la calle voltearon a vernos. Mauricio notó la atención y bajó el tono. «No es una amenaza, es una advertencia amigable. Ustedes tienen algo que no es suyo. Devuélvanlo y todo esto termina aquí. Nadie sale lastimado». «¿Y si no lo devolvemos?», preguntó Jimena. Mauricio sacó su celular. Nos mostró una foto. Era una foto de mi casa, con mis hijos jugando en el jardín. Se me cortó la respiración. Andrés y Lucía, 14 y 11 años. Van a la escuela internacional. Salen a las 3 de la tarde, dijo con calma como si estuviera leyendo el pronóstico del clima. «Hijo de puta», murmuré. «Y usted, señorita Maldonado», miró a Jimena. «Vive sola. Trabaja en Exportaciones González. Sale de su apartamento todos los días a las 7 de la mañana. Camina 3 cuadras hasta la parada del bus. Hay muchas cosas que pueden pasar en 3 cuadras oscuras». Jimena palideció. «No pueden hacernos nada. Estamos en público. Hay testigos. Si algo nos pasa, la gente va a saber». «¿Van a saber qué?», interrumpió Mauricio. «¿Que 2 mujeres paranoicas creyeron que las estaban siguiendo? Los accidentes pasan todo el tiempo, señoras. Robos que salen mal, conductores ebrios, fugas de gas, caídas por las escaleras. Nadie sospecha nada». Dio un paso más cerca. «Así que aquí está la oferta. Me dan todas las copias que hicieron de esa memoria USB
Nos aseguramos de que la información se destruya. Y ustedes siguen con sus vidas. Olvidan todo esto. Visito a su mamá. Crían a sus hijos. Viven en paz. ¿Y si nos negamos? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Entonces, las cosas se pondrán muy feas. No solo para ustedes, para toda su familia. Su mamá en el asilo está muy vulnerable, ¿saben? Cualquier cosa puede pasar a una anciana enferma. Un error en la medicación, una caída, y su padre, Héctor Torres, vive solo. Es un hombre mayor. No podría defenderse si alguien entrara a su casa una noche. Son unos monstruos, dijo Jimena con lágrimas de rabia. Somos profesionales, corrigió Mauricio. Hacemos nuestro trabajo, y nuestro trabajo es proteger ciertos intereses que son mucho más grandes que ustedes dos. Sacó una tarjeta de su bolsillo y me la entregó. Tienen hasta mañana a las 6 de la tarde. Llamen a este número, digan dónde podemos recoger todas las copias. Y esto termina. Si no, bueno, espero que hayan hecho testamento. Se puso los lentes de nuevo, se dio la vuelta y caminó de regreso a su carro. Subió, el motor arrancó y se fue, perdiéndose en el tráfico. Jimena y yo nos quedamos ahí, paradas en la acera, temblando. ¿Qué vamos a hacer?, susurró ella. No lo sé, no lo sé. Entramos de nuevo a la biblioteca. Nos sentamos en una mesa del fondo. Yo tenía la tarjeta de Mauricio en la mano. Solo tenía un número de teléfono impreso. Nada más. Tenemos que ir a la policía, dijo Jimena. ¿Y decirles qué? ¿Que un hombre nos amenazó pero no tenemos pruebas? ¿Que hay una conspiración de hace 40 años que involucra a gente poderosa? No nos van a creer. O peor, algunos policías pueden estar involucrados. Entonces, ¿qué? ¿Les damos la información? Si les damos la información, Valentina murió por nada. Y todas esas familias, todas esas personas que fueron separadas de sus bebés, nunca tendrán justicia. Pero si no se la damos, nos matan. Matan a tu familia, a mi papá, a todos. Tenía razón. Estábamos atrapadas. Necesitamos ayuda, dije. Alguien que tenga poder. Alguien que pueda protegernos. ¿Quién? Pensé por un momento. Periodistas. Si hacemos que esta información se haga pública, ya no habrá razón para matarnos. El secreto ya no será secreto. ¿Pero cómo? Necesitamos tiempo para contactar a alguien confiable. Y solo tenemos hasta mañana a las 6. Entonces vamos a tener que desaparecer por un día. Escondernos. Mientras tanto, enviamos la información a todos los medios que podamos. ¿Y nuestras familias? Saco a mis hijos de la escuela ahora mismo. Los llevo a casa de mi ex esposo. Él vive en otra ciudad, en León. Ahí estarán seguros. Y tú le dices a papá que se vaya unos días a casa de algún familiar. ¿Y mamá? Hablo con la doctora Ramírez. Le explico que hay una amenaza. Ponemos seguridad extra en su habitación. No dejan entrar a nadie que no seamos nosotras. Jimena asintió. Está bien, hagámoslo. Salimos de la biblioteca. Esta vez revisamos bien que nadie nos siguiera. Fui directamente a la escuela de mis hijos. Los saqué con la excusa de una emergencia familiar. Ellos estaban confundidos, pero no hicieron preguntas. Los llevé a casa, les empaqué ropa para varios días. ¿Qué está pasando, mamá?, preguntó Andrés. Nada grave, mi amor. Solo necesito que se queden con su papá unos días. Es importante. ¿Estás en problemas? No, solo necesito que confíen en mí, ¿sí? Los abracé fuerte, tan fuerte que Lucía se quejó. Mamá, me estás asfixiando. Lo siento, es que los quiero mucho. ¿Lo saben? Sí, mamá, también te queremos. Los llevé a la terminal de buses. Los puse en un bus a León con una carta para mi exesposo, explicándole que era una emergencia, pero que no podía dar detalles por teléfono, que cuidara a los niños hasta que yo le avisara. Mientras tanto, Jimena fue a ver a papá. Le contó todo. Él no quería irse, pero finalmente aceptó irse a Masaya con un primo por unos días. Nos encontramos de nuevo en el asilo. Hablamos con la doctora Ramírez. Le explicamos que había una amenaza contra nuestra familia.
Necesitamos que pongan seguridad en la habitación de mamá. Nadie entra excepto nosotras. Absolutamente nadie. La doctora estaba alarmada, pero aceptó. Contrató a 2 guardias de seguridad privados para el turno de día y el de noche. Visitamos a mamá. Ella estaba confundida ese día. Nos llamaba por otros nombres, pero estaba viva, estaba segura. Te queremos, mamá, le dijimos las dos. Yo también las quiero, mis niñas, respondió, aunque no estábamos seguras de que supiera quiénes éramos. Esa noche, Jimena y yo nos escondimos en un pequeño hotel en las afueras de Managua. Pagamos en efectivo. No usamos nuestros nombres reales. Trajimos una laptop. Pasamos toda la noche copiando la información de la memoria USB y enviándola a todos los medios que se nos ocurrieron. Canal 10, La Prensa, El Nuevo Diario, Confidencial. También a medios internacionales. CNN en español, BBC Mundo, The Guardian. Escribimos un email detallado explicando todo. Los nombres, las fechas, las transacciones, todo. Y dimos nuestra historia. Jimena y Jimena Torres. Hermanas gemelas separadas al nacer por una red de tráfico de bebés. ¿Crees que alguien publique esto? Preguntó Jimena, exhausta. Tienen que hacerlo. Es demasiado grande para ignorarlo. A las 4 de la mañana finalmente terminamos. Enviamos el último email. Listo, dije. Ya está. Ya no hay vuelta atrás. Nos recostamos en las camas del hotel. Estábamos agotadas, física y emocionalmente. ¿Qué pasa si no funciona? Preguntó Jimena en la oscuridad. Va a funcionar. Tiene que funcionar. Pero ¿y si? Jimena, pase lo que pase, quiero que sepas algo. Estoy feliz de haberte encontrado. Estos últimos días, conocerte, tener una hermana, ha sido lo mejor que me ha pasado en años. Escuché que se le quebraba la voz. Yo también. Toda mi vida sentí que algo me faltaba. Ahora sé que era. Eras tú. Nos quedamos dormidas tomadas de la mano. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, mi celular empezó a sonar como loco. Llamadas, mensajes, notificaciones. Lo revisé. Y ahí estaba. Primera plana de la prensa. Red de tráfico de bebés. De los años 80, expuesta por hermanas gemelas. Canal 10 estaba transmitiendo la noticia en vivo. Confidencial había publicado todos los documentos en su página web. Funcionó. Lo habíamos logrado. Pero entonces sonó el teléfono de nuevo. Era un número desconocido. Contesté. ¿Hola? Era Mauricio. Cometieron un gran error, señoras Torres. Un error que van a lamentar. Y colgó. Jimena y yo nos miramos. ¿Ahora qué hacemos?, preguntó. Ahora nos preparamos para lo que viene, porque sabíamos que esto no había terminado. Apenas estaba comenzando. Los medios explotaron. En cuestión de horas, nuestra historia estaba por todas partes. Noticieros de televisión dedicaron programas especiales. Periódicos sacaron ediciones extras. Las redes sociales se llenaron de comentarios, de gente compartiendo sus propias historias de adopciones sospechosas. Jimena y yo nos quedamos en el hotel viendo todo desde la televisión. Mira, dijo ella, señalando la pantalla. Están entrevistando a otras familias. Gente que también perdió a sus bebés en los años 80. Había una mujer llorando frente a la cámara. Me dijeron que mi bebé murió al nacer, pero nunca me dejaron verlo. Ahora me pregunto, ¿dónde estará? ¿Estará vivo? ¿Tendré un hijo en alguna parte del mundo? Había un hombre sosteniendo una foto vieja. Adopté a mi hijo en 1986. Los papeles decían que sus padres biológicos habían renunciado a él voluntariamente. Pero ahora no sé si fue cierto. No sé si le robamos un hijo a alguien. Era doloroso verlo. Cientos, tal vez miles de vidas afectadas por esta red horrible. Mi celular sonó. Era la doctora Ramírez. Señora Torres, necesita venir al asilo. Su mamá está pidiendo por ustedes. Y hay periodistas afuera. Muchos. Vamos para allá. Jimena y yo nos arreglamos lo mejor que pudimos. Tomamos un taxi al asilo.
Había al menos 20 periodistas con cámaras esperando en la entrada. Cuando nos vieron llegar, todos corrieron hacia nosotras. Señoras Torres, ¿pueden darnos una entrevista? ¿Cómo se siente haber encontrado a su hermana después de 41 años? ¿Qué les gustaría decirle a las personas responsables de esta red? No respondimos, solo entramos al asilo lo más rápido que pudimos. La doctora Ramírez nos estaba esperando. Su mamá ha estado muy agitada toda la mañana. Sigue pidiendo por ustedes. Y hay otra cosa. ¿Qué cosa? Hay un abogado aquí. Dice que representa a algunas de las personas mencionadas en los documentos que ustedes filtraron. Quiere hablar con ustedes. ¿Dónde está? En mi oficina. Jimena y yo nos miramos. Vamos a ver qué quiere, le dije. Entramos a la oficina de la doctora. Ahí estaba sentado un hombre de unos 60 años, traje caro, maletín de cuero. Señoras Torres, dijo poniéndose de pie. Mi nombre es licenciado Ricardo Fuentes. Represento a varios de mis clientes que han sido injustamente mencionados en sus acusaciones. Injustamente, repetí. ¿Nos está diciendo que los documentos son falsos? Estoy diciendo que son incompletos, que hay contexto que ustedes no tienen y que mis clientes están dispuestos a llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Mis clientes están dispuestos a ofrecer compensación económica, tanto a ustedes como a las otras familias afectadas. Estamos hablando de sumas significativas de dinero. A cambio, ustedes firman un acuerdo de confidencialidad y retiran públicamente sus acusaciones. Jimena se rió. Fue una risa amarga, sin humor. ¿Quieren comprarnos? ¿Como compraron a los bebés? No es así, señorita Maldonado. Es una oferta justa. Dinero a cambio de silencio. Todo el mundo gana. Excepto la justicia, dije. Excepto la verdad. El licenciado suspiró. Señoras, sean realistas. La mayoría de las personas involucradas en esa red ya están muertas. Los que quedan vivos son ancianos. ¿Qué van a ganar llevándolos a juicio? ¿Meterlos a la cárcel por unos años antes de que mueran? ¿Vale la pena todo ese dolor? Sí, respondimos Jimena y yo al mismo tiempo. Entonces me temo que esto se va a poner difícil. Mis clientes tienen recursos, abogados, conexiones. Esto puede alargarse años en los tribunales. ¿Y ustedes? Ustedes van a tener que revivir este trauma una y otra vez. Que así sea, dijo Jimena. No vamos a dejarnos comprar, ni a dejarnos amenazar. El licenciado cerró su maletín. Es una lástima. Espero que no se arrepientan. Se levantó y salió de la oficina. Jimena y yo nos quedamos ahí. ¿Hicimos lo correcto? Preguntó ella. Sí, Valentina murió por esto. No vamos a traicionar su memoria. Fuimos a ver a mamá. Ella estaba sentada en su sillón, mirando por la ventana. Cuando nos vio entrar, su rostro se iluminó. Mis niñas, mis dos niñas hermosas. Nos sentamos a cada lado de ella. Ella nos tomó las manos. Y entonces dijo algo que nos dejó heladas. Ya sé por qué me separaron. ¿Qué, mamá? Sus ojos, normalmente nublados por el Alzheimer, estaban claros, lúcidos, como si por un momento la enfermedad se hubiera retirado. Esa noche, la noche que ustedes nacieron, yo escuché algo, antes de perder la conciencia. ¿Qué escuchaste? A tu papá hablando con un hombre. El hombre le estaba ofreciendo dinero, mucho dinero, y tu papá lloraba. Decía, no puedo, no puedo vender a mi hija. Pero el hombre insistía. Decía, es la única forma de salvar a tu esposa. Se le salieron las lágrimas. Traté de hablar, traté de decir, no, no lo hagas, pero no podía moverme, no podía hablar. Los medicamentos, estaba tan drogada, y luego me desmayé. Cuando desperté al día siguiente, me dijeron que una de mis bebés había muerto. ¿Y nunca dijiste nada? Durante años pensé que había sido un sueño, una alucinación por los medicamentos, pero siempre tuve la duda. Siempre sentí que algo no estaba bien, que me faltaba algo, alguien. Nos miró a las dos, pero ahora están aquí, las dos, juntas, como debió ser desde el principio.
Te queremos, mamá, dijimos las dos llorando. Yo también las quiero, a las dos, por igual, siempre las quise, incluso a la que pensé que había perdido. Mi corazón siempre supo que había dos. Pasamos el resto del día con ella. Hablamos, reímos, lloramos, compartimos fotos, contamos historias. Y por primera vez en 41 años, nuestra familia estaba completa. Al día siguiente comenzaron los arrestos. La policía, presionada por la opinión pública y los medios, no tuvo más remedio que actuar. Marta Gutiérrez, la enfermera, fue arrestada en su casa. Tenía 78 años, pero todavía estaba lúcida y confesó todo. 3 doctores retirados fueron arrestados también. 2 abogados que habían falsificado documentos. Un funcionario del registro civil que ahora era diputado. Todos negaron las acusaciones al principio, pero los documentos que Valentina había reunido eran irrefutables. Y entonces comenzaron a hablar, a señalarse unos a otros, a negociar acuerdos con la fiscalía a cambio de testificar. La red completa comenzó a desenredarse. Una semana después, Jimena y yo dimos una conferencia de prensa. Frente a cámaras de todo el país, contamos nuestra historia completa. Hablamos de nuestra separación al nacer, de cómo nos reencontramos, de cómo descubrimos la verdad y dedicamos el momento a Valentina. Esta justicia es por ella, dijo Jimena. Valentina Herrera dio su vida investigando esta red. No vamos a dejar que su sacrificio sea en vano. Después de la conferencia, una mujer se nos acercó. Tenía unos 50 años, ojos hinchados de tanto llorar. Gracias, dijo. Gracias por hacer esto. Yo perdí a mi bebé en 1988. Me dijeron que murió, pero gracias a ustedes, ahora sé que tal vez esté vivo, que tal vez pueda encontrarlo. La abrazamos y lloramos con ella. En los meses siguientes, se abrió una línea especial para familias que sospechaban haber sido víctimas de la red. Cientos de personas llamaron. Se hicieron pruebas de ADN, se revisaron archivos, se buscaron conexiones y poco a poco, familias comenzaron a reunirse. Un hombre de 45 años encontró a su madre biológica en Colombia. Una mujer de 38 encontró a su hermano gemelo en Estados Unidos. Historias como la nuestra, vidas separadas que finalmente se volvían a unir. No todos tuvieron un final feliz. Muchos descubrieron que sus seres queridos habían muerto. Otros nunca encontraron a quien buscaban, pero al menos ahora sabían la verdad. 6 meses después, mamá empeoró. El Alzheimer avanzó rápido. Los momentos de lucidez se volvieron cada vez más raros. Pero Jimena y yo estábamos ahí, todos los días. Juntas, le contábamos historias, le mostrábamos fotos, le cantábamos las canciones que le gustaban. Y en sus últimas semanas, aunque no siempre nos reconocía, sabíamos que sentía que estaba completa, que sus 2 hijas estaban con ella. Una noche, mamá dejó de respirar, tranquila, en paz, con Jimena y yo tomándole las manos. Ya puedes descansar, mamá, le susurré. Ya están juntas tus 2 niñas, como debió ser siempre. El funeral fue hermoso. Vinieron muchas personas, familiares, amigos, incluso algunas de las familias que habíamos ayudado a reunir. Papá estaba ahí, destruido. Se disculpó con mamá frente a su ataúd. Pidió perdón por todo. Y Jimena, mi hermana, mi otra mitad, estuvo a mi lado todo el tiempo. Después del funeral, nos sentamos juntas en el jardín de la casa. ¿Sabes?, dijo ella. Durante 41 años, sentí que no pertenecía a ningún lugar, que era una extraña en mi propia vida. Pero ahora finalmente sé dónde pertenezco. ¿Dónde? Aquí, contigo, con nuestra familia, con nuestra verdad. La abracé. Te amo, hermana. Yo también te amo. Y en ese momento, mirando el atardecer juntas, supe que todo había valido la pena. El dolor, el miedo, la lucha, todo, porque al final, la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz.
Y las familias, sin importar cuánto tiempo hayan estado separadas, siempre encuentran el camino de regreso a casa.